Los jefes de los cárteles son conocidos por su constante juego del gato y el ratón con las autoridades, y cuando finalmente son capturados, estalla la violencia. Los miembros del cártel toman represalias, estallan disturbios e incluso sus familiares intervienen, amenazando a las autoridades para que liberen a su líder. El caso de la detención de El Mayo no es diferente. Recientemente, se ha descubierto una escalofriante advertencia de su esposa a las autoridades estadounidenses, y no se trata de una amenaza más. Es un mensaje que podría poner en vilo a los estadounidenses. ¿Qué dijo exactamente? ¿Y cómo de seria es esta advertencia? Quédate, porque esto podría ser lo que cambie todo. La advertencia. Imagina que estás de viaje, y en lugar de buscar lugares bonitos que visitar y comida que degustar, tienes que mirar por ti mismo y preocuparte por no quedar atrapado en medio de un enfrentamiento entre líderes de cárteles de la droga. Pues bien, esta es la realidad de los estadounidenses desde la detención de Ismael Zambada García, el famoso capo de la droga conocido como El Mayo, y Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chapo. Se ha advertido a los estadounidenses que vayan con cuidado cuando viajen a México o sus alrededores. Se les ha advertido con firmeza, como si estas advertencias vinieran del propio cártel. A los estadounidenses se les ha dicho lo peligrosos que son estos cárteles. El fiscal general Merrick Garland describió el comercio de fentanilo del cártel de Sinaloa como peligroso mientras hablaba con los periodistas. El fentanilo es la amenaza de drogas más mortífera a la que nuestro país se ha enfrentado jamás. El Mayo resulta ser el rey del fentanilo. Como dice la frase, nadie está por encima de la ley, pero parece que estos señores de los cárteles y sus miembros creen que están por encima de la ley. No les importa la destrucción que causarán ni la sangre que derramarán en un intento de luchar por la detención de su líder, El Mayo. Quedar atrapado en una lucha entre estos cárteles no es algo que a nadie le gustaría presenciar. Incluso los funcionarios de Chihuahua, México, han sido más de advertencias que de tomar medidas. El gobernador Maru de Chihuahua dijo a la gente que se preparara en caso de que la violencia se intensificara debido a estas detenciones. Y si les preocupa verse envueltos en problemas con los cárteles, deben recordar que no están solos. El director de inteligencia Mike Ballard sugirió mantener un ojo en sus alrededores, especialmente en ciudades fronterizas como Tijuana y Juárez, para evitar conducir accidentalmente a una situación peligrosa. La empresa de seguridad Global Guardian, con sede en Virginia, también está avisando a los estadounidenses que se dirigen a México. Les aconsejan que estén atentos a las alertas de la embajada y los consulados de Estados Unidos. Incluso el director de Seguridad Pública, Gilberto Loya, hizo una advertencia un tanto críptica en una conferencia de prensa el lunes. Mencionó que la preparación es importante porque la situación no es clara. Podría haber diferentes reacciones de los grupos criminales, dependiendo de si fue una rendición o alguna traición interna dentro del mismo cártel. Y para ser honestos, estos funcionarios tienen razones para estar preocupados por la seguridad de los estadounidenses en México. No es la primera vez que se advierte a los estadounidenses que eviten algunos lugares de México. No viajar, animamos a los estadounidenses a hacer caso de ese consejo. El año pasado, durante las vacaciones de primavera de marzo, e incluso este año, cuando todo el mundo empezaba a hacer las maletas para esas vacaciones de ensueño en la playa, las autoridades de Texas habían intervenido con una fuerte advertencia sobre viajar a México. Dijeron a la gente que era demasiado arriesgado viajar. El Departamento de Estado también se sumó a la advertencia, aconsejando a los estadounidenses que extremaran la precaución si planeaban visitar lugares populares como Cancún, Cabo o Puerto Vallarta. Y para algunas partes de México, el mensaje era claro: simplemente no vayas. Todo esto se debía al aumento de la delincuencia y las amenazas de secuestro, especialmente con la violencia de los cárteles de la droga en aumento. Entonces, ¿qué desencadenó esta preocupación? A principios del año 2023, un trágico suceso tuvo lugar cuando 4 estadounidenses que conducían hacia el noreste de México fueron atacados por pistoleros de un cártel que los confundieron con otra persona. 2 de ellos perdieron la vida trágicamente. Por desgracia, no eran los únicos en peligro. Más de 550 estadounidenses fueron dados por desaparecidos en México. Por ejemplo, 2 hermanas y su amiga desaparecieron tras cruzar la frontera desde Texas, y su familia temía que hubieran sido secuestradas. Quizás se pregunte si alguna vez han estallado peleas tras la detención de un miembro de un cártel de la droga. Pues bien, así ocurrió en el caso de Joaquín Guzmán, El Chapo, y uno de sus hijos, Ovidio Guzmán López. El Chapo acababa de ser detenido por tercera vez en 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2017. Los miembros de su cártel no estaban dispuestos a cruzarse de brazos y dejar que su líder fuera encarcelado. La violencia comenzó a extenderse por todo el país, mientras parte del cártel luchaba por el control en su ausencia.
En el caso de su hijo, Ovidio, fue detenido el 5 de enero de 2023. Inmediatamente Ovidio fue arrestado. Estalló el caos en Culiacán. Las calles se llenaron de vehículos en llamas y violentas batallas entre bandas se apoderaron de la ciudad. No se trataba de una ciudad cualquiera, sino del corazón del cártel de Sinaloa, en el noroeste de México. La reacción fue intensa. 10 miembros de las fuerzas de seguridad y 19 del cártel perdieron la vida en los enfrentamientos. Ahora bien, Ovidio, también conocido como El Ratón, no era un miembro cualquiera del cártel. Tras la detención de su padre y su extradición a EU, se había convertido en una figura clave del cártel de Sinaloa. El cártel no iba a dejarle marchar sin luchar. Sus miembros intentaron bloquear toda la ciudad para impedir que las autoridades se lo llevaran. En un momento dado, incluso dispararon contra aviones militares, y aunque parezca mentira, un avión de pasajeros fue alcanzado. La gente a bordo tuvo que ponerse a cubierto mientras el avión despegaba. Pero ahí está la cosa. No era la primera vez que detenían a Ovidio. Ya en 2019 fue detenido, pero entonces ocurrió algo casi increíble. Las autoridades mexicanas lo liberaron después de que el cártel desatara una ola de violencia en toda la ciudad. Fue una vergüenza masiva para el gobierno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador no estaba dispuesto a dejar que eso volviera a suceder, especialmente con la visita del presidente estadounidense Joe Biden a la vuelta de la esquina. Estados Unidos incluso había ofrecido una recompensa de $5 millones por información que condujera a la detención de Ovidio. La familia Guzmán era famosa no solo por dirigir uno de los cárteles más poderosos del mundo, sino también por su habilidad para escabullirse de las autoridades. ¿Recuerdan la infame fuga de prisión del Chapo? Consiguió desaparecer de una prisión de máxima seguridad a través de un túnel de 1,5 kilómetros que conducía directamente a la ducha de su celda. Al final, la situación en Culiacán se calmó y los comercios empezaron a abrir de nuevo, a pesar de que el gobierno advirtió a la gente que no saliera de casa. Ovidio fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, la misma de la que se había fugado su padre. Aunque su detención permitió al presidente mexicano demostrar que tenía el control, todo el mundo sabía que acabar con un líder no detendría el flujo de drogas hacia el norte. El cártel es como una hidra. Cortar una cabeza solo significa que otra volverá a crecer. Y ahora que el Mayo ha sido detenido, uno se pregunta a quién utilizarán los líderes del cártel para sustituirle. ¿A uno de sus hijos? ¿Su mujer? Ah, sí. Has oído bien. Por extraño que parezca, el Mayo tiene familia. Hombre de familia. Antes de hablar de la familia de El Mayo, hablemos de dónde viene este capo de la droga. Ismael Mario, El Mayo. Zambada García, nacido el 1 de enero de 1948, también es conocido por algunos apodos interesantes como MZ, Doctor, El Señor del Sombrero y Padrino. Tenía 4 hermanos, 2 hermanas, Águeda y Ana María, y 2 hermanos, Vicente y Jesús Reinaldo. En el lugar al que llamaban hogar, vivían poco más de 200 personas, por lo que cabe imaginar que era una comunidad bastante unida. Sin embargo, la vida no era fácil. Los niños Zambada crecieron en condiciones muy duras, donde cada pequeña cosa contaba. Criado en un hogar católico, El Mayo aprendió pronto el valor del trabajo duro. Ya de niño, tuvo varios trabajos a tiempo parcial para ayudar a mantener a su familia. Fue camionero y también se dedicó a limpiar coches. No era algo glamuroso, pero era lo que tenía que hacer para que las cosas siguieran funcionando en casa. Probablemente, esas primeras experiencias marcaron en gran medida su vida posterior. La vida del Mayo dio un giro brusco cuando se metió en el negocio de la droga con solo 16 años. Su cuñado Antonio Cruz y un tipo llamado Inés Calderón contribuyeron en gran medida a que se metiera en el juego, y muy pronto estaba haciendo una fortuna con el contrabando de heroína a Estados Unidos, después de que Cruz fuera condenado a 18 años de prisión en EU. En 1978, El Mayo se hizo cargo de sus operaciones y decidió dirigir el negocio por su cuenta. Tenía un suministro constante de drogas procedentes de Colombia y su creciente reputación llamó la atención del líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo, a principios de los años 80. Fue entonces cuando El Mayo se cruzó con Joaquín Guzmán, El Chapo, y ambos se hicieron muy amigos. Cuando el cártel de Guadalajara se desmoronó en 1989, El Mayo y El Chapo unieron sus fuerzas para crear el cártel de Sinaloa. Pero no todo fue coser y cantar. Pronto se enzarzaron en una desagradable disputa con el cártel de Tijuana, que estuvo a punto de costarle la vida a El Mayo y a su familia en 1992. Supuestamente, puso fin a esa disputa en 2002, sobornando a policías mexicanos para que eliminaran al líder de Tijuana, Ramón Arellano Félix, en Mazatlán. El Mayo también habría ayudado a El Chapo, no en una, sino en 2, de sus famosas fugas de prisión en 2001 y 2015. Cuando El Chapo fue finalmente recapturado en 2016,
el Mayo tomó las riendas como jefe del cártel de Sinaloa. Tenía conexiones bastante profundas dentro del ejército y el gobierno mexicanos y, junto con el Chapo, se dice que sobornó con millones al secretario mexicano de Seguridad Privada, Genaro García Luna, para que hiciera la vista gorda ante sus operaciones. Y como todo hombre capaz de enamorarse, el Mayo se casó con su primer amor, Rosario Niebla Cardoso, más conocida como Chayito. Se conocieron en una carnicería, un lugar muy poco probable para conocer a la futura pareja. El Mayo y su novia, Chayito, eran menores cuando se conocieron, aunque Chayito era algo mayor que él, y seguían frecuentando la carnicería, donde también trabajaba el Mayo. Se convirtieron oficialmente en marido y mujer, en su adolescencia, en la sindicatura de Sinaloa de Costa Rica. Tras su ceremonia religiosa, formalizaron su matrimonio civil en El Dorado. De su unión, nacieron 8 hijos, 4 varones y 4 mujeres. La esposa de El Mayo, Chayito, ejerció una gran influencia sobre él. Por su influencia se convirtió en narcotraficante. El hermano de Chayito sirvió de puerta por la que el Mayo entró en el mundo del tráfico. La propia Chayito sigue dirigiendo varias empresas en Culiacán que han sido vinculadas a varios delitos, entre ellos el lavado de dinero. Casi todos los miembros de la familia de El Mayo han sido detenidos en algún momento por narcotráfico o lavado de dinero. Su hijo, Serafín Zambada Ortiz, también conocido como El Cera, es un narcotraficante estadounidense, condenado y miembro de alto rango del cártel de Sinaloa. Fue el segundo de los hijos de El Mayo, condenado por narcotráfico. Al describir el tipo de vida que llevaba, dijo que vivía en una jaula de oro con lujos que no servían para nada. Consiguió llegar a un acuerdo con los fiscales federales de EEU, lo que le ayudó a obtener cierta indulgencia cuando se enfrentó a la sentencia en San Diego. Tras declararse culpable de conspirar para introducir cantidades masivas de cocaína, heroína y marihuana en Estados Unidos desde México, y de ordenar actos violentos a otros miembros del cártel, recibió una condena de 9 años. Y no solo los hombres de la familia estaban implicados en el tráfico de drogas. Las 4 hijas de El Mayo, María Teresa, Midian Patricia, Mónica del Rosario y Modesta, también participaban activamente en la distribución de estupefacientes y el blanqueo de dinero. Eran profundamente leales al negocio familiar. El 18 de marzo de 2009, su hijo Vicente Zambada Niebla fue detenido por el ejército mexicano. Mientras tanto, otro hijo, Ismael Mayito Zambada Jr., seguía siendo un hombre buscado en EEU por conspiración para distribuir sustancias controladas. El 20 de octubre de 2010, varios de sus familiares, entre ellos su hermano Jesús, el Rey Zambada, y otro hijo y un sobrino, fueron detenidos en Ciudad de México, acusados de narcotráfico. Parecía que toda la familia estaba metida hasta las rodillas en las operaciones del cártel, convirtiéndolo en un verdadero asunto familiar en el mundo del narcotráfico. Hasta ahora, 2024, ha sido un año duro para El Mayo. El 30 de mayo se informó de que unos pistoleros acabaron con un alto cargo del cártel mexicano de Sinaloa que había estado en el punto de mira de Estados Unidos por tráfico de drogas. El hombre abatido fue Eliseo Imperial Castro, más conocido como Cheyo Antrax. No era un miembro cualquiera del cártel, era sobrino de El Mayo. La emboscada tuvo lugar en una carretera de Sinaloa, en el noroeste de México. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo había catalogado como miembro de alto rango de los Antrax, el brazo ejecutor del cártel de Sinaloa, y cómo ha caído el poderoso. La detención de El Mayo el 25 de julio hizo que la gente empezara a indagar en su implicación en el tráfico de drogas, dándose cuenta de lo cruel y peligroso que es este hombre. Los crímenes de El Mayo le han convertido en cierto modo en el rey del cártel. El rey del cartel. El Mayo no es un hombre conocido por su simpatía. Es un avezado criminal con habilidades en el tráfico y el secuestro que ni los mejores escritores de ficción podrían soñar. Llevaba décadas metido de lleno en el tráfico de drogas y se había convertido en un maestro a la hora de evadir a las autoridades, hasta que por fin le atraparon en julio. ¿Saben que una mentira lleva a la otra? Pues bien, en el caso de El Mayo, un delito le llevó a muchos otros. El tráfico de drogas no era su único juego. También estaba metido hasta las rodillas en sobornos y corrupción. Se rumorea que tenía una nómina de informantes y funcionarios del gobierno. Y hay que preguntarse, ¿cuánto les pagaba para que traicionaran a su propio gobierno y le prometieran lealtad? Debe haber sido mucho, porque durante años la ley no podía tocarlo. Todo el sistema estaba comprometido. En 2009, las fuerzas del orden estuvieron a punto de echarle el guante, pero gracias a una filtración de uno de sus informadores, se escabulló. Una rápida llamada telefónica y El Mayo desapareció, dejando a las autoridades en la estacada.
Antes de su detención, el Mayo dirigía su cártel como una máquina bien engrasada, mejor que algunos directores generales dirigen sus empresas. El cártel de Sinaloa no operaba como una sola unidad, sino como células independientes, cada una de las cuales se encargaba de diferentes partes de la operación. Esta estructura descentralizada hacía casi imposible acabar con toda la organización. Cada célula estaba tan estrechamente organizada que sus actividades no podían seguirse directamente hasta el propio El Mayo. A pesar de todos los esfuerzos por acabar con ellos, el cártel de Sinaloa sigue siendo el mayor proveedor de drogas de Estados Unidos. Durante años, mientras las fuerzas del orden intentaban localizar al cártel, este les seguía la pista a ellos. Utilizaban tecnología avanzada, teléfonos encriptados, equipos de vigilancia e incluso drones para ir un paso por delante. Es como si tuvieran ojos y oídos en todas partes. Como cualquier jefe de cártel que se precie, el Mayo tenía una red de escondites en las zonas más escarpadas de México. Siempre estaba en movimiento, saltando de un refugio a otro, lo que dificultaba aún más su captura. No es de extrañar que consiguiera mantenerse fuera de la cárcel durante tanto tiempo. Ahora bien, aunque sus acciones eran de todo menos admirables, hay que admitir que la estructura que puso en marcha era impresionante. El Mayo era un hombre astuto, previsor y organizado, hasta el punto de que todos los aspectos de su vida y sus negocios estaban meticulosamente planificados. Su familia unida y sus leales secuaces le hacían casi imposible de atrapar. Su círculo íntimo era muy estrecho, e incluso sus hijos participaban en la dirección del cártel. Su lealtad hacia él era inquebrantable. No hablarían con las autoridades bajo ningún tipo de presión. En la lista de los 37 capos de la droga más buscados, el Mayo era el último hombre en pie. Insert image. Incluso fue noticia en 2007 como el narcotraficante más buscado de Estados Unidos. La gente suele someterse a cirugía plástica para mejorar su aspecto o por razones médicas. Pero el Mayo tenía un motivo distinto para pasar por el quirófano. Se cree que quería cambiar de aspecto y no verse como aparecía en todos los periódicos y boletines policiales. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para seguir en el negocio y evitar ser capturado. Pero, al final, ni siquiera el poderoso El Mayo pudo escapar para siempre. Hizo falta la traición y el engaño para acabar con él. Seguridad Nacional y el FBI llevaron a cabo una operación de un mes de duración, probando todos los trucos posibles para atraparlo. Finalmente, consiguieron que alguien de Sinaloa engañara a El Mayo para que subiera a un avión. Así lo atraparon en julio. Según las autoridades, El Mayo subió a un avión privado con engaños. Pensó que se dirigía a inspeccionar unas pistas de aterrizaje secretas en el sur de México. Pero en lugar de eso, le llevaron directamente a un aeródromo privado a las afueras de El Paso, Texas. En cuanto el avión aterrizó, los agentes federales llegaron y lo detuvieron. Y no estaba solo, sino acompañado de López, el hijo de El Chapo. Toda esta operación fue manejada exclusivamente por el gobierno de Estados Unidos, sin participación de las autoridades mexicanas. De hecho, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha exigido a Estados Unidos total transparencia sobre el desarrollo de la captura. Quiere un informe completo, no solo las vagas declaraciones habituales. Esto demuestra lo desinformado que estaba el gobierno mexicano en este caso. Es probable que Estados Unidos mantuviera las cosas en secreto, informando solo a unos pocos elegidos para evitar otra filtración. Tras su captura, El Mayo fue acusado de conspiración para producir y distribuir fentanilo, una droga más potente que la heroína y que ha causado estragos en Estados Unidos. Se le culpa de la crisis de opioides del país y es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años. Si no se hacía algo drástico, el número de muertes habría seguido aumentando. Por eso, era tan crucial acabar con las operaciones de todos los capos y cárteles de la droga implicados en la distribución de fentanilo. La detención de El Mayo supuso una enorme victoria para el gobierno estadounidense, y es probable que la administración del presidente Joe Biden la celebre como una de las operaciones más importantes de la DEA en años. Hablando de operaciones significativas en años, ¿sabías que El Mayo no es el único miembro del cártel de Sinaloa que ha sido detenido? Unos cuantos han sido capturados con éxito y vamos a hablar de ellos. Sobre la azotea de una casa de 2 pisos, en un barrio de clase media de Culiacán, Sinaloa, fue capturado el 22 de noviembre de 2023 Néstor Isidro Pérez, mejor conocido como El Nini. El Nini, de quien se rumorea que era el jefe de seguridad de los hijos de El Chapo, fue atrapado a plena luz del día. Cuando intentaba huir saltando por los tejados, alguien le gritó que se rindiera y sonaron 2 disparos de advertencia, probablemente del ejército mexicano. Un vídeo que se difundió rápidamente en las redes sociales mostraba a El Nini, en ropa interior, paseándose por el tejado de una casa que se cree que pertenece a otro secuaz de Chapitos, el Pidgey.
Esta detención se produjo justo después de la segunda captura de Ovidio Guzmán, el hijo menor de El Chapo. Resulta que, tras la última gran operación en Culiacán, los militares se enteraron de la ubicación de El Nini a través de comunicaciones interceptadas. Estuvieron a punto de atraparlo una vez, pero se escapó en una motocicleta, engañando a los militares y haciéndoles creer que lo tenían. Esta vez, sin embargo, le cogieron desprevenido, y algunos dicen que incluso fue traicionado por su propia tripulación. Seguro que todos han oído hablar de El Chapo. Echemos un vistazo a su propia detención. Joaquín El Chapo Guzmán, el famoso líder del cártel de Sinaloa, logró huir de las autoridades durante más de una década tras su audaz fuga de una prisión de máxima seguridad en Jalisco, México, en 2001. Después de esa fuga, la vida de El Chapo se convirtió en un juego de gato y ratón, y se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo. México había puesto una recompensa de 30 millones de pesos mexicanos, unos 2,3 millones de dólares, por su cabeza, mientras que Estados Unidos aumentó la recompensa, ofreciendo la friolera de 5 millones de dólares por cualquier información que pudiera conducir a su captura. La carrera criminal de Guzmán no estuvo exenta de contratiempos. En 1993 fue detenido y encerrado por asesinato y tráfico de drogas, enfrentándose a una condena de 20 años. Pero la idea de ser extraditado a Estados Unidos no le sentó bien, así que, en 2001, se fugó de la cárcel supuestamente escondido en un carro de la lavandería y rápidamente volvió a sus negocios con el cártel de Sinaloa. Durante su huida, Guzmán no pasó precisamente desapercibido. Se movía con un séquito de guardaespaldas armados que hacía pensar que era un jefe de Estado. Su paranoia estaba justificada y siempre iba un paso por delante con una amplia red de vigilancia, vehículos blindados e incluso aviones. Estas medidas de seguridad, combinadas con su afición a evadir la captura, le convirtieron en una figura casi mítica en algunas partes de México. Hubo innumerables historias de cómo entraba en restaurantes con sus hombres armados, confiscaba los teléfonos de todo el mundo, disfrutaba de una comida tranquila y luego pagaba generosamente la cuenta de todos los comensales antes de escabullirse. Su paradero se convirtió en leyenda, con rumores de que se escondía en el Triángulo Dorado, una remota región productora de droga en las montañas de la Sierra Madre donde creció. Pero a finales de 2013, la soga empezó a apretarse. Las autoridades empezaron a infiltrarse en su círculo íntimo, a detener a sus principales lugartenientes y a recabar información a través de informantes, escuchas telefónicas y confesiones. Tras más de 13 años huido, se le acabó la suerte. El 22 de febrero de 2014, la Armada de México finalmente lo capturó en un balneario de Mazatlán, Sinaloa. La noticia de su detención se difundió por todas partes, y muchos mexicanos la compararon con la caída de personajes infames como el colombiano Pablo Escobar o incluso Saddam Hussein. Pero la historia no terminó ahí. El 11 de julio de 2015, Guzmán protagonizó otra asombrosa fuga a través de un túnel que comenzaba justo dentro de su celda. Sin embargo, esta segunda bocanada de libertad duró poco. 6 meses después, fue capturado de nuevo y extraditado a Estados Unidos. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla para ver más contenidos entretenidos.